Eh bien, merci beaucoup. Donc, je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs. Muchas gracias. Querría dar las gracias a los organizadores por esta reunión que han organizado. Es para mí un honor el haber podido venir a Ronda y descubrir este lugar tan excepcional, y es también un gran placer y honor poder debatir con estos colegas todas las cuestiones relacionadas con la genealogía y heráldica. Como ya se ha dicho, voy a intentar hacer una presentación algo general sobre la cuestión de las relaciones entre la genealogía y la historia a través de los trabajos que he hecho sobre la nobleza francesa y en concreto centrándome en la nobleza provenzal. El punto de partida, en mi caso, es seguir un itinerario de investigación cuando nos interesamos en las cuestiones nobiliarias. Cuando empecé mi tesis hace ya mucho tiempo, la cuestión que me planteaba era cómo definir ese grupo, quién es noble y quién pertenece a ese grupo nobiliario, y cómo se puede reconstituir las familias para trabajar con una perspectiva de historia social con respecto a la evolución de estos grupos dentro de la sociedad de los antiguos regímenes. Históricamente, la genealogía aparece como una de estas ciencias auxiliares de la historia. Se trata de un instrumento de conocimiento de las estructuras familiares y permite la reconstitución de las familias con una perspectiva de historia social. Por tanto, en historiografía encontramos un lazo y una relación privilegiada entre la genealogía y la demografía histórica. Y en este sentido es como yo abordo la cuestión de la genealogía, basándome sobre todo en los trabajos de los especialistas en demografía y genealogía social, que se han desarrollado mucho para abordar un enfoque intergeneracional y hacer un seguimiento de los itinerarios familiares a través de la constitución de genealogías. Al mismo tiempo, al trabajar sobre estas reconstituciones, me he planteado también, como hizo ya Georges Duby, me he cuestionado sobre las fuentes en sí. En estas genealogías de la época moderna no solo constituyen una recopilación de datos sobre las familias que se pueden utilizar para analizar los itinerarios sociales, sino que además puede constituir una fuente que ilumina el periodo y permite comprender la construcción de las identidades y en particular la construcción de las identidades nobiliarias. Me gustaría hacer referencia a un artículo de Georges Duby de 1967. Creo que no es muy conocido, pero en mi opinión, digamos que no ha sido muy leído, pero que sí que ha tenido un gran peso a la hora de tener la genealogía en cuenta como fuente histórica. Y leo aquí. Existen en realidad genealogías de dos clases, que además corresponden a los dos niveles de los que acabo de hablar. Por un lado, y pienso en primer lugar en estas, las genealogías de los historiadores que se han construido a lo largo de las épocas y que siguen construyendo o rectificando, recopilando todos los indicios de filiación o alianza dispersos entre los cartularios, los cartujos y los necrólogos. Siempre incompletas, a menudo inseguras, estas genealogías ofrecen a cada familia una imagen concreta en su crecimiento y su fortuna. Son menos frecuentes, pero existen también en los pergaminos genealogías de otro género, que son las que se componen en la época misma de sus contemporáneos. Y estas son muy valiosas por el testimonio que aportan sobre la psicología familiar y las representaciones mentales que forman la estructura de la conciencia del linaje. Y esto ha sido muy interesante y establece ese lazo entre la escritura de las genealogías y la preocupación de legitimar el poder. Se explica la falta de genealogía real inicialmente porque efectivamente
eran aristócratas que tenían pretensiones al poder y lo hacían a través de la creación de las genealogías. Y habla del desarrollo de las genealogías reales posteriormente como un elemento fundamental de la expresión del poder real. Georges Duby plantea también la cuestión de la geografía de esta producción literaria bajo Loira y Lotaringia, y vemos que hay una amplia extensión de la práctica genealógica en toda Europa, y además plantea la cuestión de la representación del parentesco, que analiza como algo agnático y una conciencia familiar de los herederos. Habla también del aumento de los recursos literarios, el papel de los monasterios privados y luego de una cultura cortesana y su lazo con las leyendas épicas. Vemos esta relación entre la literatura y la genealogía. Habla luego del papel de la construcción, de la genealogía en la construcción de la noción de nobleza, y habla también de la invención de los ancestros míticos. Posteriormente, estas cuestiones fueron trabajados posteriormente y desarrollados en Francia y en Europa, y en especial por parte de los especialistas en el medievo, que se interesaron mucho por todas estas cuestiones. Aquí me gustaría hacer referencia al trabajo de Bernard Guéné, que establece un vínculo muy importante entre la producción de genealogías y la cuestión de la cultura histórica en Occidente. No es casualidad, él empezó trabajando en la cultura histórica del Occidente medieval y mostró la importancia de la genealogía en la construcción de esta cultura histórica, con la presencia de las genealogías en las bibliotecas, que se utilizan inicialmente como instrumentos por parte del historiador, un punto de partida en su trabajo sobre las genealogías, y luego establece un lazo entre la composición de los relatos genealógicos y los retos o desafíos políticos, como la cuestión de la legitimidad problemática de los capetos. Debemos destacar también el trabajo de Christian Clapiche-Zuber con sus dos obras, La sombra de los ancestros de 2000 y El árbol de las familias en 2003. Aborda también esta cuestión de la heráldica en torno a la racionalidad de las imágenes, articulándola en el discurso del parentesco y centrándose en la figura vegetal y la cuestión del lenguaje heráldico. Contamos también con toda una serie de trabajos que se desarrollan realmente en 1991, y vemos un gran impulso al estudio de las genealogías en la historiografía francesa, como por ejemplo en un número especial de Annales SC sobre la cultura genealógica, con muchos artículos esenciales, como el artículo de Bruguière, la memoria familiar de los burgueses, el de Maurel sobre la construcción genealógica y desarrollo del Estado moderno, y el artículo de Bisocchi, que anuncia su obra sobre la cultura genealógica en la Italia del siglo XVI. Y en ese mismo año también un artículo de Clapiche-Zuber sobre las genealogías toscanas. Hubo un artículo especialmente importante en mi abordaje de todas estas cuestiones, y fue el artículo de Robert Dessimon, Élites parisinas entre el siglo XV y XVII, del buen uso del gabinete de títulos. Destimon propone toda una serie de precauciones, en primer lugar, para abordar estas fuentes genealógicas, que son extremadamente complejas, y en particular presenta un método que consiste en una confrontación sistemática entre el discurso genealógico producido por una familia
o bien por un individuo, y la reconstitución por parte del historiador de una genealogía social basándose en actas notariales. A partir de ese momento se puede tomar la medida de las distorsiones que existen entre un discurso de la memoria familiar y una cierta realidad objetiva sobre un itinerario familiar. Y él insiste en la necesidad de comprender cómo se producían estos archivos y documentos, integrándolos en un análisis del funcionamiento de las instituciones y de la verificación de los títulos de nobleza instaurado por la aristocracia. Vemos cómo hay un vínculo con las instituciones y objetivos políticos muy precisos que en este caso pretende contextualizar. A partir de estas reflexiones, partiendo de estas reflexiones, podemos ver que se desarrollan toda una serie de trabajos interesándose cada vez más por estas cuestiones de genealogía. Tenemos Roberto Bizzocchi, que se ha trabajado al francés, genealogías fabulosas, inventar y dar a creer en la Europa moderna. Es interesante porque aquí muestra el vínculo entre la práctica de la genealogía y una cierta concepción de la historia y de las relaciones históricas y la subtilidad que se despliega para que los recuerdos, las memorias familiares coincidan con la historia. Vemos también el desarrollo del humanismo, hay exigencias de autenticidad de los documentos, de verificación de las fuentes escritas, y todo esto conduce a desarrollar, en este caso, ciertos inventos, digamos, y los textos inventados, por ejemplo, por Agnès de Vicomte, para justificar las genealogías. Ahí vemos esos lazos entre la genealogía y la historia, que son muy complejos y requieren grandes competencias por parte de los especialistas en genealogía, quienes deben conocer bien la documentación histórica y al mismo tiempo responder a las expectativas sociales de los que les hacen sus encargos para conocer y realizar las genealogías. Me gustaría mencionar también otros trabajos en los que he participado con mucho placer, con mucho gusto, y en los que se ha desarrollado reflexiones sobre estas culturas genealógicas con comparaciones a la escala europea. Olivier Roujon fue el que dirigió uno de ellos, y Stéphane Newton y Marie Lejoski dirigieron otro trabajo en el que colaboré y que constituyen comparaciones a escala europea sobre las distintas prácticas genealógicas. Yo me he centrado fundamentalmente en la cuestión de los desafíos sociales y políticos de las genealogías o sus retos, podríamos decir. Trabajé con Germain Goutteau, por un lado, y también participé con Isabelle Luciani en otra obra, en otro trabajo, en el que intentamos reunir una serie de contribuciones y reflexiones sobre la genealogía en esa encrucijada entre lo político y lo social, planteando una serie de cuestiones relacionadas con esta práctica para intentar comprender cómo forma parte de esos procesos de construcción identitaria y al mismo tiempo de lucha por el poder, ya sea a escala europea o bien a una escala más local, o incluso dentro de las familias, en el interior de las propias familias, entre las diferentes ramas que podían estar luchando por
una preeminencia. Bien, voy a pasar algo rápidamente sobre esta diapositiva. Tenemos la cuestión de los orígenes de la práctica genealógica, que aún deben estudiarse en detalle. Hay muchas cuestiones no aclaradas y aún en debate. La cuestión del modelo bíblico, que se ha destacado mucho, pero que al mismo tiempo se ha encontrado muchas objeciones como modelo. Lo que sí es cierto es que la redacción de genealogías ha podido estar relacionada con las prohibiciones de consanguinidad, y en ese sentido era necesario conocer el parentesco de las personas. Y luego, por otro lado, tenemos también la la organización en linajes de la sociedad aristocrática y la revolución antroponímica. Se pueden plantear toda una serie de puntos de debate que me parecen de interés y en torno a los cuales se puede organizar una reflexión. En primer lugar, tenemos la cuestión de la memoria genealógica, siempre en relación con la historia, y estamos hablando, por tanto, de todo lo relacionado con esa noción de reputación, la fama, cómo se construye esa fama y en qué medida es necesario apoyarse en un relato genealógico para establecer esa reputación. En la Edad Media, conocer exactamente la genealogía de una persona no era en absoluto una necesidad, dado que las diferencias sociales estaban muy marcadas e interiorizadas. Ante los tribunales bastaba con afirmar que uno era de noble linaje y de buena reputación para que esto fuera creído, y ser de gran linaje se imponía por sí mismo, y esto no era necesario demostrarlo, y esto se ha visto en fuentes judiciales. En la época moderna, no obstante, los nuevos regímenes de veridicidad se imponen como recurso más frecuente para la construcción de un estatus jurídico de la nobleza, y estos regímenes de veridicidad me han parecido muy interesantes y los he estudiado con el tiempo. Otro punto de interés que nos remite a cuestiones de vocabulario es la diferencia que se puede establecer entre un relato genealógico y un relato de ancestralidad. Un relato genealógico es el que narra las distintas etapas de la genealogía y se diferencia del relato de ancestralidad, puesto que este hace referencia a los ancestros sin detallar necesariamente los vínculos que existen entre los ancestros y la persona que habla de ellos. Vemos que esta forma de relación con la ancestralidad y la genealogía va a variar en función de los usos del relato. Esto nos lleva también a la cuestión de la capacidad de dominar la memoria genealógica, que no es algo en absoluto fácil. Es cierto que se considera algo obvio el conocer la genealogía de uno en la época moderna, pero esto no es tan sencillo en realidad, y volveré a hablar de esto más tarde. Aquí se plantea también la cuestión de la relación entre la transmisión oral y la transmisión escrita. Hay toda una serie de precauciones a tener en cuenta, y también es necesario reflexionar sobre cómo esta memoria genealógica se ha podido transmitir y sobre ese momento de tránsito de lo oral a lo escrito, que no es algo sistemático ni que se pueda considerar como algo garantizado. No son en absoluto lo mismo la genealogía oral que la escrita. Último punto de atención aquí.
tenemos por un lado el parentesco vivido y la memoria genealógica. Las genealogías dan una visión del parentesco y de la ancestralidad, pero no pueden asimilarse al parentesco vivido por los consanguíneos. Se trata de escritos que obedecen a ciertas leyes del género, a ciertas intenciones y se nutren de múltiples fuentes en la medida en que, en lugar de responder a una preocupación de conocimiento, la ciencia genealógica satisface una demanda social y política. Es decir, que no hay que confundir las representaciones del parentesco que aparecen en las genealogías con la manera en la que en esa época se consideraba el parentesco en el momento en el que se redactaban las genealogías. La escritura genealógica como práctica social. Se pueden establecer una serie de tipologías de uso que corresponden a formas de escritura y de expresión de esa escritura que a menudo están muy diferenciadas. Por un lado, como ejemplo, tenemos la escritura doméstica, y volveré a esto después. Las genealogías que se encuentran en los libros de razón o los papeles de familia. Podemos encontrarnos genealogías que forman parte de expedientes de pruebas jurídicas para la devolución de bienes, por ejemplo, o como pruebas de nobleza. Podemos encontrarnos genealogías relacionadas con la erudición y la escritura de la historia. Asimismo, existen genealogías que hacen referencia a prácticas del patrocinio literario para honrar a un personaje en concreto, para destacar su valor. Y por otro lado tenemos la cuestión de las recopilaciones de genealogías, los catálogos, diccionarios, armoriales, es decir, genealogías colectivas que nos remiten a diversas prácticas. Esto nos remite igualmente al estatus ambiguo que puede tener esta práctica genealógica en la época moderna, como demuestra esta cita del diccionario de Fourtier, y dice: genealogía, historia resumida de parentescos y alianzas de una persona o de una casa ilustre, tanto en su línea directa como colateral. Esta palabra es griega y proviene de genos, genus, genealogía, prosapia, raza, linaje, logos, sermo, discurso, tratado, y significa a veces nobleza y familia. Es interesante ver estos ejemplos que vemos aquí. Este provinciano siempre habla de su genealogía. Nos reímos de él y de toda su genealogía. Vemos esta referencia a la nobleza, a la antigüedad de una familia, a su prestigio, y luego vemos estos ejemplos de la sociedad. Estos ejemplos que aparecen en el diccionario son ejemplos de burla. Aquí tenemos otro ejemplo que nos remite a la cuestión de la práctica social de Chamfort. ¿Es usted un amigo de un hombre de la corte, de un hombre de calidad, como se suele decir? ¿Y desea usted inspirar lo mejor? No se limite usted a la amistad. Haced más, haced mejor. Haced su genealogía. Bien. Ahora me gustaría presentar algunos de los proyectos que he llevado a cabo en la Provenza. ¿Y por qué la Provenza? Es una manera de dar perspectiva a la cuestión de la producción de la genealogía en el Reino de Francia, pero en una provincia alejada que se unió al reino a finales del siglo XV y que tenía ya sus propias tradiciones feudales y sus propias
digamos que una historia propia, diferente y diferenciada de la francesa. Y aquí se plantea la manera en la que esta nobleza se integra en el reino de Francia a través también de la producción de estas genealogías y cómo las instituciones, que son las de la monarquía, van a entrar en competición con instituciones más locales para la definición de la nobleza, y esto crea tensiones en torno a la producción de los textos genealógicos. Bien. Vamos a ver 3 ejemplos o 3 casos para ilustrar estas prácticas genealógicas en Provenza. En primer lugar, la cuestión de las genealogías colectivas. Genealogías colectivas e historia es un tema que se ha abordado ya en numerosas ocasiones y que nos remite al desarrollo de lo que se denomina la aparición de los nobiliarios. El género nobiliario constituye, por tanto, un género sabio, literario, que se desarrolla en la época moderna y que permite abordar una de las inflexiones más importantes de la cultura genealógica francesa, en esa encrucijada de las transformaciones del Estado monárquico, de identidad nobiliaria y de particularismos provinciales. Desde las genealogías colectivas a las nobiliarias, a las diccionarios de nobleza y la práctica genealógica tienen en cuenta la manera en la que el mundo social es trabajado, digamos, por la cuestión de los orígenes y por los conflictos de legitimidad en distintas escalas. Vamos más allá del ámbito literario en el que se participa y tenemos, por tanto, una descripción que se ofrece al público, un estado de la nobleza de un país, y el género nobiliario construye una realidad social. A partir de estas publicaciones de los nobiliarios podemos ver cuál es la relación entre la evolución de la historia y el interés para la genealogía. Tenemos las recolecciones genealógicas a nivel nacional y también local. Y vemos también la aparición de un género, la diversidad de las formas, y se establece un lazo entre la escritura de la historia y sus genealogías colectivas y cómo se van combinando para crear una obra más amplia, que es la escritura de la historia de un país o de una provincia, y cuál es la parte de la genealogía que nos ayuda a concebir ese relato histórico y cuáles son las formas del discurso histórico en la práctica del relato genealógico. También puede ser una expresión de una identidad y de una cultura genealógica específica. Por ejemplo, podemos analizar la evolución del discurso desde los orígenes a partir de la comparación de los nobiliarios en épocas distintas. Hay que ver cómo los nombres y los apellidos evolucionan a través del tiempo, comparando los textos del siglo XVI o del XVII o incluso del XVIII. Nos damos cuenta que estas historias cambian, no son historias fijas. Evolucionan en función del contexto político y también de la posición social de las familias, pero también hay nociones de verosimilitud y de realidad, de verdad. Lo que en un momento puede ser aceptable, que las gentes pueden aceptar, pero en otros momentos esas gentes ya no toleran ciertos elementos y son objeto de burla,
pueden transformarse y afiliarse a una cultura colectiva general histórica. Esto plantea la cuestión de los retos específicos de la escritura y de la publicación de las genealogías colectivas. Se plantea la cuestión de quiénes son los autores, quiénes piden esos trabajos, cómo circulan los manuscritos. Voy a dar a continuación algunos ejemplos. Hay obras impresas, pero también hay obras manuscritas que circulan, y no hay que olvidarse tampoco de que es una parte importante de los manuscritos. También tenemos el uso de los seudónimos y la cuestión del anonimato, que ponen de manifiesto cuáles son los retos que están detrás, porque a veces se esconden en el anonimato, en el seudónimo, para poder mantener un discurso que podría plantear ciertos problemas. Son cuestiones muy sensibles. El hecho de hablar del origen de las familias. También tenemos la cuestión de la participación de las familias en su propia historia, en qué medida participan en ella, en esa investigación, cómo los documentos controlan estas historias o cómo pueden participar en la financiación mediante sistemas de suscripción. Y además, desde el punto de vista de la práctica, también está la cuestión de las fuentes y de la documentación que puede utilizarse en esas genealogías. Lo que podemos ver es que existen, de hecho, una gran variedad de textos. Podemos imaginar algo muy normativizado, pero no es el caso. En esas genealogías colectivas, aquí tenemos algunas de las más representativas. Hay tablas genealógicas y los títulos son muy importantes aquí porque permite caracterizar el contenido de la obra. Tenemos tablas genealógicas que anuncian una representación gráfica en forma de diagramas o de árboles. También tenemos los armoriales, que se fundamentan en la memoria heráldica, en la reproducción o la descripción de los blasones. Tenemos las historias, que son más narrativas y anecdóticas. También tenemos avisos genealógicos que aparecen en muchas obras históricas, que a veces son anexos o capítulos que se dedican a estas genealogías, y también tenemos recopilaciones de genealogías que se organizan en forma de diccionarios o de libros nobiliarios, con un orden de presentación que podría ser muy creativo. Hay nobiliarios que presentan sus familias más importantes utilizando su título, otras que tienen menos títulos. La práctica de los diccionarios también se aumenta en un determinado momento y da pie a ciertos conflictos. Para seguir el ejemplo de Provenza, encontramos también momentos que corresponden a distintas formas de presentar esas genealogías colectivas. En Provenza, el más antiguo es un texto, es el de César de Notre Dame, de 1614, que es de hecho una mezcla curiosa, que fue muy criticado en su tiempo. No tiene mucho rigor, pero es un texto fascinante. Cuenta la historia de Provenza, hace digresiones acerca de las familias. Podemos también ver que a veces hay blasones que contienen grabados. Habla de una familia, por ejemplo, indica su blasón y entonces da algunas interpretaciones distintas del blasón, dice cosas de la familia, y todo eso es una mezcla muy curiosa que sigue una trama cronológica. También hay un largo periodo
No tengo aquí mucho tiempo para explicarlo, pero tenemos varios intentos distintos de producción de una historia genealógica de Provenza, y en realidad lo que dicen los autores, sobre todo Charles Dornier-Dossier, es que es una tarea muy difícil. Relata las dificultades para acceder a las fuentes, para recopilar la documentación necesaria, pide que las familias participen, pero ellos no quieren muchas veces. También hay historias de manuscritos que han sido robados y que nos han sido devueltos. En medio de todo eso hay informaciones acerca de la nobleza y produce una auténtica mezcla y permite a los oficiales reales de reunir esa documentación que no tienen y que tienen dificultades en reunir. También está Robert de Briançon, que llega a producir un nobiliario de Provenza. Desde principios del siglo XVIII tenemos otro nobiliario que es Balthasar de Migné, que es un crítico de Briançon, al que acusa de haber sido muy generoso de esos nombres familiares, de haber aceptado muchos nombres de los nobiliarios, y que restringe el número de familias que deben aparecer en esos nobiliarios. También tenemos un manuscrito, no tengo mucho tiempo para hablar de ello, pero es muy interesante. Es État de Provence. Es un ataque feroz contra la falsa nobleza de Provenza y sus descendientes, los descendientes de convertidos judíos. Entendemos aquí por qué ha circulado en forma manuscrita este texto y fue prohibido por el Parlamento, porque su contenido era muy polémico y cuestionaba a numerosas familias, sobre todo familias que estaban en el Parlamento. En realidad, Balthasar de Migné produce ese manuscrito. Vamos avanzando, llegamos al siglo XVIII y vemos que es algo parecido a lo que sucedía, de lo que habló Stefan sobre Inglaterra. Hay un grabador que, basándose en la Asamblea de Nobleza, propone tener un armorial que sea la historia oficial de Provenza, que funciona mediante suscripción y que es auténticamente un proyecto histórico. Bueno, también todos los demás también tenían ese deseo, ¿no? Creo que debo hablarles también de otras cuestiones. Voy a ir muy deprisa. Al margen de esta genealogía colectiva tenemos genealogías más individuales que a veces se generan por autores externos a la familia en el marco de un patrocinio. Por ejemplo, el caso de la Casa de Grasse es un manuscrito que fue producido por un abogado que estaba al servicio de la casa y que se dedica a hacer esa genealogía basándose en los archivos y en los historiadores y utilizando técnicas de historiografía erudita para hacer esa historia creíble, y el objetivo de esa genealogía es apoyar las pretensiones genealógicas de la Casa de Grasse, que era el de tener un origen soberano, es decir, de descender de reyes, de tener el título de príncipes. Y por último voy a presentarles este último caso porque es muy interesante. Otro caso sobre genealogía doméstica es un expediente en el que trabajamos con Germain Detout, que es fascinante. Es el caso de la Casa de Villeneuve en Provenza, que ha sido generado por esta familia y sobre todo por el trabajo extraordinario de Christophe de Villeneuve, que pasó su vida produciendo manuscritos sobre la historia de su familia
y tiene diversos libros que contienen su trabajo y que ha recuperado también genealogías manuscritas del primogénito, de la rama del primogénito, y que ha podido recuperar. Era para mostrar esta curiosidad sobre estos libros, para mostrarles cómo trabaja con notas, con referencias, autorreferencias, lo que se ve en un libro y en otro, en dónde ha encontrado toda su documentación, cómo la conserva. Es auténticamente un campo de pistas vastísimo, y esto nos remite a la cuestión de la credibilidad. Es la de dar pruebas para distinguir lo que es auténtico de lo falso. Hay que utilizar preferentemente actas de matrimonio o de bautismo en las genealogías, pero también contiene referencias a obras históricas. Esto es algo que no puedo resistir a enseñarles. Hace referencia a una obra de la genealogía española sobre el conde de Barcelona en los siglos XII-XIII, y lo que encuentro muy interesante es esta relación con los libros. El hecho de mencionar nombres de familias en un libro no solo es una cuestión de prueba jurídica, sino también la prueba de un prestigio de la familia. Esto llega mucho más lejos, porque para él lo que anota en sus libros genealógicos, por ejemplo, hay un documento que hace referencia a Don Quijote, y aquí vemos que está muy orgulloso de decir que hay un Villeneuve en España, que puede que sea uno de sus ancestros, y siempre tiene esa destacada preocupación. También hay pasajes en donde evoca el testimonio oral, la transmisión oral de lo que le han dicho, de lo que le ha dicho su padre. Y por último, en la correspondencia, el papel de las mujeres, que no intervienen en la escritura de las genealogías, pero lo vemos en las correspondencias, que las mujeres están muy interesadas en esta cuestión, discuten entre ellas, debaten estas genealogías y ayudan a veces al marido, al padre o a su hermano a establecer esas genealogías, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.